Amén, hermanos. Himno 309. Trae la vida eterna, comunión y luz, salvación y vida en mi espíritu. Por la vida eterna en la comunión, el Señor se une a nosotros hoy. Su Espíritu brinda vida en comunión, comunión que equipa con gracia y amor, conlleva la vida, recta comunión, comunión que rinde luz y perfección, la limpieza externa con la interna unción, nos guarda y mantiene en rica comunión, comunión más honda viene por la cruz, comunión más alta por su Espíritu, comunión que libra del malvado yo, comunión que lleva hasta el mismo Dios. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a comenzar a disfrutar este mensaje que es muy crucial, hermanos. Si nosotros hacemos un chequeo de los mensajes anteriores, este tema de experimentar, disfrutar y expresar a Cristo, en este caso tomo 6, de verdad que nos da una visión, lo conversábamos hoy día en la mañana con los hermanos, muy especial, dado que hemos estudiado bastante el ministerio, pero acá, fíjense, primer mensaje nos dice el autor, el capitán de la salvación y el precursor que lleva muchos hijos a la gloria al entrar dentro del velo y salir fuera del campamento. Eso es lo primero que vimos en este pasam, ¿no? Después nos dice en el mensaje 32, puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Primero, Él es el capitán, Él es el que nos salva, Él es el que da su vida por nosotros, ¿no es cierto? Y nos saca fuera del campamento, es decir, nos lleva a la iglesia. Pero ¿cómo lo hacemos eso? Puestos los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es nuestra fe. El mensaje 33 dice que la visión, la experiencia, el disfrute y la expresión de la preciosidad suprema de Cristo con miras a la vida de iglesia genuina. Él nos sacó del campamento, nos lleva a través de la fe, nos lleva al lugar que Él quiere, ¿no es cierto?, establecer, y nos provee de lo que es la visión celestial. Esa visión nos permite tener experiencias con Él. Al tener esas experiencias lo disfrutamos a Él y podemos expresarlo. ¿Y qué expresamos? Esa preciosidad suprema de Cristo con miras a la vida de iglesia genuina. Ahora que estamos en la vida de iglesia genuina, el mensaje anterior nos mostraba pastorear según Dios. No de cualquier modo, sino según Dios. Y nos sigue elevando, digamos, esta guía que Él está
dándonos, ya que al sacarnos del campamento nos puso en la iglesia, nos mantenemos en la iglesia por medio de la fe, que es el mismo en nosotros. Lo que nos hace avanzar en la vida de iglesia es esa visión, ¿no es cierto? Estas experiencias, este disfrute y esta expresión de lo que es Él como la preciosidad suprema. Y necesitamos algo más. Para mantenernos ahí y seguir avanzando, necesitamos el pastoreo. Pero ahora hay algo adicional, algo que verdaderamente nos va a hacer avanzar más rápido, más sólidamente, y es este punto, el mensaje de hoy, la comunión de la vida eterna, la realidad del vivir, de vivir en el cuerpo de Cristo. Entonces, para tener esta experiencia de vivir en el cuerpo de Cristo, necesitamos la comunión. ¿Qué es la comunión? La comunión es el fluir de la vida eterna en el interior de todos los creyentes, lo cual es ilustrado con el agua de vida de la Nueva Jerusalén. Entonces, cuando mantenemos este fluir, estamos en la realidad del cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos un versículo, 1 Juan 3, que lo estaban orando, lo que hemos visto y oído, ¿no es cierto? Os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero la nota es muy interesante, hermano. Es bastante larga, no la vamos a poder leer toda. Solo el inicio dice, la palabra griega significa, o sea, comunión, ¿no? Participación, oh Señor Jesús. Significa participación, participación mutua. Hoy no puedo verlo. Común participación. La comunión es producto de la vida eterna. De hecho, es el fluir de la vida eterna dentro de todos los creyentes, quienes han recibido y ahora poseen la vida eterna. Ella está representada por el fluir del agua de vida en la Nueva Jerusalén, como lo dije al comienzo. Entonces, esta explicación de lo que es la comunión nos lleva a ver lo que el Señor nos quiere mostrar esta noche, hermanos. Y vamos a entrar al tema. Primera sección dice la epístola de Juan, especialmente la primera, develan el misterio de la comunión de la vida eterna. Aquí vamos a ver 5 aspectos y una advertencia, hermanos, en esta primera sección. El primer aspecto es la comunión, es el fluir de la vida eterna en el interior de todos los creyentes. Esto es ilustrado con el fluir del agua de vida en la Nueva Jerusalén. La realidad del cuerpo de Cristo, la vida de iglesia es en la práctica. Es el fluir del Señor Jesús en nuestro interior. Y esta persona que fluye debe tener la preeminencia en nuestro interior. ¿Qué nos dice esto? Es bien profundo, hermanos. No debemos hacer nada por nosotros mismos. No debemos confiar en nosotros. Debemos velar para que el Señor sea quien nos guíe, quien nos dirija, para que verdaderamente Él sea nuestra cabeza y nosotros miembros de su cuerpo. Entonces, este es el primer aspecto de lo que es la comunión. El segundo aspecto dice, la comunión es el Dios triuno que fluye. Es decir, el Padre es la fuente de vida, el Hijo es el manantial de vida y el Espíritu es el río de vida. Este fluir da por resultado la totalidad de la vida eterna, es decir, la Nueva Jerusalén. La comunión no es una cosa,
sino una persona. Y eso es muy importante verlo, ¿no? El tercer aspecto de lo que es la comunión, de acuerdo a lo que nos está mostrando el Señor, dice que la comunión es la impartición del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, en los creyentes, como su porción y bendición, únicas para el disfrute de ellos hoy y por la eternidad. Mire qué importante es la comunión. A nosotros siempre de repente nos ha parecido que la comunión es tener una comunicación con los hermanos y ahí tenemos comunión, pero eso no es. Eso no es. Acá hay una impartición. Por lo tanto, tiene que haber una apertura, ¿no es cierto?, para tener esa comunión con los demás hermanos. El cuarto aspecto es, la comunión indica dejar a un lado los intereses privados y unirse a otros con miras a un determinado propósito común. Por tanto, estar en la comunión divina es dejar a un lado nuestros intereses privados, y unirnos a los apóstoles y al Dios triuno para llevar a cabo el propósito de Dios. Entonces, si lo vemos en términos prácticos, hermanos, la comunión es buscar esto, dejar de lado nuestros intereses, buscar que el Señor lleve a cabo su propósito de tal manera que Él cumpla su objetivo. Y nosotros ser ese camino expedito. Necesitamos ver esto, hermanos. Necesitamos orarlo profundamente. No es tan fácil verlo así a primera vista no es tan fácil verlo. Pero ejercitándonos, orando con Él y que Él nos explique, créanme que esto va a ser algo para nuestro diario vivir en adelante. El punto E dice, la comunión procede de la enseñanza. Y esto hay que tener mucha precisión en el tema. Dice, si enseñamos de forma errónea y diferente a la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de la economía de Dios, nuestra enseñanza producirá una comunión sectaria y divisiva. Esto es una advertencia, hermanos. Necesitamos velar por que la comunión, que es ese fluir, no se detenga, no se desvíe. Vaya al hermano con el que estoy teniendo esa comunión y vuelva a mí con más Cristo para que podamos ir viendo, ¿no es cierto?, de ida y vuelta lo que el Señor nos quiere mostrar. Y aquí tenemos en Hechos 2:42. Lo buscamos, Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles, en el partimiento del pan y en la oración. Ahí tenemos 4 puntos que vamos a detallar en este momento. Perseveraban en 4 cosas. ¿Cuáles eran ellas? Enseñanza de los apóstoles. No enseñaban cualquier cosa, enseñaban la enseñanza de los apóstoles. Segundo, el partimiento del pan. Tercero, las oraciones. Y cuarto, cuidar la comunión de los apóstoles. Entonces, estos 4 puntos nos enseñan que debemos ser muy prolijos en esto. No tan, no sé cómo usted lo ve, pero no tan livianos, digamos. Voy a tener comunión con la hermana tal. Oremos para que el Señor sea el fluir que nos una a ambos o a todos los que estamos en esa comunión. Entonces, el punto F dice que en Primera de Juan se nos revelan los principios rectores, de lo que es la comunión divina. En Segunda de Juan se nos revela que no debemos tener comunión con quienes niegan a Cristo. Eso es otra advertencia.
No, pero es que quiero que él sea ganado por el Señor. El Señor nos dice, momento, no se trata de lo que tú crees, no debemos tener comunión. Y en tercera de Juan se nos revela que deberíamos permanecer en la única comunión de la familia de Dios al encaminar, como es digno de Dios, a quienes viajan por causa del Evangelio y del ministerio de la palabra, y al no amar ser el primero en la iglesia. Eso también hay que ser muy cuidadoso. La segunda sección, esto es para meditarlo profundamente, hermanos. Por tiempos, lamentablemente tenemos que ir un poquito rápido, pero la segunda sección nos dice la comunión de la vida eterna es la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo en la unidad del Espíritu. Entonces, eh, esta sería una carga práctica, esta segunda sección. Entonces entramos en el aspecto vertical de la comunión divina por el Espíritu Divino, el Espíritu Santo. Este aspecto de la comunión se refiere a nuestra comunión con el Dios triuno al amarlo. Ahí tenemos la comunión vertical. Y esta comunión está graficada como una central eléctrica, hermanos. Esa central eléctrica que está, no sé, a cientos de kilómetros de repente de la ciudad donde usted vive, es la que produce la energía, la electricidad. Y esa electricidad proviene, en este caso el ejemplo sería el trono de Dios. Esa electricidad llega a las, no sé cómo le dicen, ampolletas le decimos nosotros, no sé, llega ahí y cuando uno aprieta el interruptor, ¡plum!, se enciende la luz. Entonces fíjese el concepto que el Señor nos quiere mostrar respecto a lo que es la comunión. Entonces, el punto B dice, entramos en el aspecto horizontal de la comunión divina por el espíritu humano. Este aspecto de la comunión se refiere a nuestra comunión unos con otros, por el ejercicio de nuestro espíritu al amarnos unos a otros. Entonces, la parte horizontal viene a cumplirse una vez que ya graficamos la historia como una central eléctrica. Cuando estamos en el lugar, apretamos el botón y ahí, ¡pum!, se conecta la luz. La electricidad llega a ser la luz y esa es la comunión horizontal que el Señor quiere que nosotros tengamos. Es decir, la fuente es la central eléctrica, pero el resplandor, la luz, es producida en esa comunión horizontal. Y fíjese, comunión vertical, comunión horizontal nos da algo, la cruz. Eso significa que debe ser eliminado todo aspecto del yo que pueda distraer o que pueda sacarnos de ese fluir, de esa comunión. El punto C dice, la única comunión divina es una comunión entretejida. Y esto me llamó mucho la atención, la verdad. La comunión horizontal está entretejida con la comunión vertical. Esto significa, este entretejer es la edificación de la nueva Jerusalén. Es como que se va entremezclando, ¿no es cierto?, de tal manera que le va dando forma a esa nueva Jerusalén, que no es otra cosa que el nuevo hombre, ¿no? La experiencia inicial de los apóstoles era la comunión vertical con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero cuando los apóstoles anunciaron la vida eterna a otros, experimentaron el aspecto horizontal de la comunión divina. Entonces acá empieza el fluir. Esto es vital, hermanos, para que la vida de iglesia vaya avanzando
y nos vamos constituyendo con este fluir en personas maduras. Así iremos tomando al Señor, le estaremos dando paso para que Él haga su hogar en nuestros corazones y adicionalmente con ello le permitamos que Él llegue a ser nuestra persona. El punto 2 nos dice, nuestra comunión horizontal con los santos nos introduce en la comunión vertical con el Señor. Luego, nuestra comunión vertical con el Señor nos introduce en la comunión horizontal con los santos. ¿Se da cuenta que es un ida y vuelta? Si tengo comunión con el Señor, puedo tener comunión con los santos. Si tengo comunión con los santos, indudablemente voy a tener comunión, el concepto de comunión que hoy estamos profundizando, esta comunión de la vida eterna, va a ser una realidad y voy a estar tanto en el aspecto horizontal como en el aspecto vertical. De esa manera estaremos siendo entretejidos, hermanos. Entretejidos para constituir ese objetivo que el Señor tiene, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, nuestra comunión debemos mantener, dice, tanto el aspecto vertical como el aspecto horizontal de la comunión divina a fin de estar espiritualmente saludables. Esto, bueno, tuviéramos un poquito más de tiempo. Fíjense, hermanos, Primera de Juan, versículos 1 y 2, nos habla de la vida. El versículo 3 y 4 nos habla de la comunión. Y los 17 siguientes versículos nos hablan de mantener la comunión. ¿Qué es más difícil, hermanos? Recibir la vida, recibimos la comunión y en cualquier minuto me salgo de la comunión. Entonces el Señor nos presenta 17 versículos para mantenernos firmes en la comunión. Y el Señor nos vuelve a hacer una advertencia al punto D. Dice, la comunión divina lo es todo en la vida cristiana. 1. Cuando la comunión desaparece, hermanos, léalo ahí en su lugar, esto mismo. Cuando la comunión desaparece, Dios también desaparece. Dios viene como la comunión. Entonces, si quiero tener comunión, tengo que tener a Dios ahí, con la persona que voy a tener la comunión o con las personas. Si esa comunión no se lleva a cabo de la manera que el Señor quiere, el Señor se aparta. 2. En esta comunión divina, Dios se entreteje con nosotros. Este entretejer dice que es la mezcla de Dios con el hombre, a fin de introducir el elemento constitutivo divino en nuestro ser espiritual para nuestro crecimiento y transformación en vida. Este proceso, y póngase en su corazón la idea de la Nueva Jerusalén, cómo se va construyendo esa Nueva Jerusalén. ¿Nosotros participamos en eso? Sí, por supuesto. Ahí está la comunión horizontal. Pero el Señor, a través de la comunión vertical, nos va permitiendo entretejernos. Y eso nos va constituyendo de lo que Él necesita que seamos. O sea, personas maduras, personas que vayan siendo llenos de Él y que sean el reflejo de lo que Él es, la expresión. Tercero, la comunión divina. Aquí tenemos 5 puntos. La comunión divina, primero, nos compenetra. Cuán importante es la compenetración, hermanos. Segundo, nos atempera.
Los rápidos y los lentos se ponen a una misma velocidad. Nos acopla, oh Señor Jesús, nos acopla. O sea, nos pone uno al lado del otro en el lugar que tenemos dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Luego nos armoniza, cuarto, y quinto, nos mezcla. A todo esto juntamente, en un solo cuerpo. Esa es la forma que Él tiene para edificar su cuerpo, su casa, ¿no? Bien, la tercera sección dice que a fin de permanecer, hermanos, en el disfrute de la comunión divina, a fin de permanecer en el disfrute de la comunión divina, necesitamos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, por causa del pecado que mora en nuestra naturaleza, y tomarlo como nuestra ofrenda por las transgresiones, por causa de las acciones pecaminosas en nuestra conducta. El que piense que esté libre, cuide que no caiga, dice en versículo, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero yo estoy en el Señor. En nosotros hay una raíz y ese es el pecado. Y tenemos ahí varios versículos en Primera de Juan 1, del 8 al 9, el 3, 20 y 21. Ok, Levítico. El punto A dice, el pecado es la naturaleza maligna de Satanás, quien se inyectó en el hombre mediante la caída de Adán. Y ahora ha llegado a ser la naturaleza pecaminosa de iniquidad que mora, actúa y opera como una ley en el hombre caído. Entonces, necesito reconocer que somos pecado y siempre puedo cometer pecado. Pero tenemos a nuestro Señor, que pagó el precio y que nos permite a través de su sangre ser limpios de eso. Asidos a Él, cada vez esa naturaleza caída va a ir menguando hasta que sea eliminada en algún momento, ¿no es cierto? De tal manera que ya solo expresemos al Cristo que está en nosotros. El punto B dice, tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado significa 5 cosas. Hay 5 temas aquí. Si lo tomamos a Él como nuestra ofrenda por el pecado, primero, nuestro viejo hombre se le ha dado fin. Segundo, el pecado en la naturaleza del hombre caído ha sido condenado. Tercero, Satanás como aquel que es el pecado mismo ha sido destruido. Cuarto, el mundo ha sido juzgado. Y quinto, el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Entonces, tenemos que tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, para eliminar estos 5 puntos que nos hacen daño y que no nos dejan avanzar en pos de Él. Y entramos al siguiente punto, dice la palabra príncipe en la frase príncipe de este mundo implica autoridad o poder y la lucha por el poder. La lucha por el poder es el resultado, el producto de la carne, el pecado, Satanás, el mundo y el príncipe de este mundo. En un momento dado, se le acerca al Señor la madre de 2 hijos que eran discípulos del Señor. Y le dice, Señor, pon a mi hijo, a uno de mis hijos, a tu lado derecho y al otro al lado izquierdo, para que estén sentados contigo cuando estés en el trono. ¿Qué le habrá dicho el Señor? Entonces, estemos atentos al fluir, hermanos.
necesitamos velar por el fluir, no alejarnos del fluir de ninguna manera, no permitirlo, ya que la ley del pecado en nuestra carne es el poder, la fuerza y el vigor espontáneos para luchar contra Dios. Entonces, la ley de la ofrenda por el pecado es la ley de la vida del Cristo neumático, a quien disfrutamos, la cual automática y espontáneamente nos libra de la ley del pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar a Cristo como ofrenda por el pecado y como ofrenda por las transgresiones. Si estamos hablando ofrenda por el pecado, como el inicio de todo, ese pecado que está ahí, que mora, y por las transgresiones que son el día a día, ¿no? El punto C dice, participamos de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, en el sentido de que lo disfrutemos a Él como nuestra vida. La vida que sobrelleva los pecados de otros, a fin de que podamos sobrellevar los problemas del pueblo de Dios al ministrarles Cristo como vida, que le da fin al pecado para que sean guardados en la unidad del Espíritu. Es bastante significativo esto. La sugerencia es orar, leer muchos de estos puntos que son relevantes para nuestro diario vivir. Si logramos verlo, hermanos, vamos a disfrutar una vida de iglesia totalmente diferente. Necesitamos ver. El punto D dice, mediante nuestra comunión genuina, íntima, viviente y amorosa con Dios, quien es luz, nos daremos cuenta de que somos pecaminosos y tomaremos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y nuestra ofrenda por las transgresiones. Esto es muy relevante, hermanos. Cuanto más amemos al Señor y lo disfrutemos, más sabremos cuán maligno somos. Fuerte, pero es la verdad. Y el siguiente punto dice, darnos cuenta de que tenemos una naturaleza pecaminosa y tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado hace que seamos juzgados y subyugados. Y tal comprensión nos resguarda, pues hace que no tengamos ninguna confianza en nosotros mismos. Y eso es ganancia, hermanos. Si tenemos confianza en nosotros, dejamos de lado al Señor. Si confiamos en Él, dejamos el yo de lado. Y Él puede operar en nosotros y nos puede conducir por ese camino angosto que es el mismo para llevarnos a disfrutar del árbol de la vida, que es Él también. El punto 3 dice, el hombre creado por Dios, con el propósito de expresar a Dios y representarlo, no debería ser para nada aparte de Dios y debería entregarse absolutamente a Dios. Por tanto, todo cuanto hagamos que proceda de nosotros mismos, sea bueno o malo, es para nosotros mismos, y puesto que es para nosotros mismos y no para Dios, es algo pecaminoso a los ojos de Dios. El pecado consiste en estar en pro del yo. Ojo, hermanos, póngalo ahí, pongan un llamado de atención en esto. No debemos hacer nada por nosotros mismos, para nosotros mismos, menos. Debemos hacer todas las cosas para Dios, con Dios y en Dios. Señor Jesús. El punto siguiente también es una advertencia. Dice, servir al Señor en pro de nosotros mismos es pecado. Predicarnos a nosotros mismos es pecado. Muchas veces pasa, ¿no? Queremos dar
una buena porción a los hermanos para que ellos sean edificados. ¿Con qué? ¿Con mis palabras? ¿Con qué? Tenemos que dar el Cristo que hemos ganado, hermanos. Las porciones largas ya denotan que quiero demostrar que sé. Evítelo, hermano. Y pídale al Señor, antes de hablar, Señor, habla por mí. Señor, no quiero poner ni una coma ni una tilde, lo dice la palabra al final en Apocalipsis. No quiero añadir nada. Entonces, hacer nuestras obras, tales como dar limosnas, orar, ayunar, en pro de nosotros mismos, a fin de expresarnos a nosotros mismos y exhibirnos, es pecado. Amar a otros en pro de nosotros mismos, mire esto, hermanos, por causa de nuestro nombre, posición, beneficio y orgullo, es pecado. Pero yo amo a mis hermanos. ¿Pero para qué? ¿Por qué? Criar a nuestros hijos en pro de nosotros mismos y en pro de nuestro futuro es pecado. Es fuerte, hermanos, pero creo que es bastante claro. El Señor no quiere nada de nosotros. Él nos quiere a nosotros para constituirnos con Él y de esa manera poder llegar a formar esa nueva Jerusalén. El Señor usa nuestros fracasos para mostrarnos cuán horribles, desagradables y abominables somos, lo cual causa que abandonemos todo lo que procede del yo y dependamos completamente de Dios. Ese sería como el resumen, hermanos. Necesitamos ver esto y orémosle al Señor. Señor, permíteme ver lo que me estás hablando con mis ojos espirituales. Abre mis ojos espirituales para poder practicar esto. Yo solo no puedo, pero tú puedes, porque tú venciste. Tú eres el vencedor. Y ya para ir a la conclusión, vamos, el punto E dice, tomar a Cristo como realidad de la ofrenda por las transgresiones equivale a experimentarlo como aquel que redime, aquel que resplandece y aquel que reina, a fin de disfrutarlo a él como suministro de vida en la comunión de vida. Aquí tenemos a aquel que es el Cordero. Luego, él resplandece, es decir, luego es la lámpara para que resplandezca. Y el disfrute, dice, de ese suministro de vida en la comunión de vida. Ese es el río que sigue fluyendo en la Nueva Jerusalén. Entonces tenemos todos los aspectos que el Señor nos provee para que podamos seguir este camino. Al tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones, necesitamos hacer una confesión exhaustiva de todos nuestros pecados y de nuestras impurezas a fin de tener una conciencia buena y pura. Muchas veces decimos, pero si yo ejercito el espíritu, yo hago todo esto ejercitando mi espíritu. ¿Cómo? ¿De qué está constituido el espíritu? La conciencia es parte del espíritu. Entonces, si ejercito verdaderamente el espíritu, tengo que ejercitar verdaderamente mi conciencia. Y esa conciencia es como el juez que nos dice, ¿no es cierto? Esto es tuyo, no es de Dios, no es lo que Él quiere. Nosotros podemos escucharle o no, pero
el Señor está ahí mostrándonos el camino. Entonces, tenemos que confesar nuestros pecados, ya que Dios es fiel respecto a su palabra para perdonar nuestros pecados y es justo además respecto a su redención para limpiarnos de toda injusticia. Además, Cristo como nuestro hermano mayor es nuestro abogado ante el Padre, a fin de restaurar nuestra comunión con el Padre, que ha sido interrumpida, de modo que podamos permanecer en el disfrute de la comunión divina. Ahí tenemos en Primera de Juan 1:7, hay un pasaje muy interesante, una nota. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí dice la nota es bien larga, pero la nota 3 dice, en este pasaje de la palabra se encuentra el ciclo de nuestra vida espiritual, el cual consta de 4 asuntos cruciales: la vida eterna, la comunión de la vida eterna, la luz divina y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. La vida eterna produce su comunión y esta trae la luz divina. Y la luz divina, a su vez, aumenta la necesidad de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, para que obtengamos más vida eterna. Cuanto más vida eterna tenemos, más comunión recibimos de ella. Cuanto más disfrutamos la comunión de la vida eterna, más luz divina recibimos. Cuanto más luz divina recibimos, más limpiados somos por la sangre de Jesús. Tal ciclo nos hace avanzar en el crecimiento de la vida divina hasta que lleguemos a la madurez de la vida divina. Esta es la nota de Primera Juan capítulo 7, la nota 3. Es larguísima, pero ahí hay un trocito que se los he leído porque es muy significativo, hermanos. Es muy importante. Entonces el Señor nos provee en este versículo de su sangre por un lado y de un abogado. Un abogado. Él es nuestro abogado. El punto 3 dice que el lavamiento de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, resuelve el problema de estar separados de Dios. El problema de culpa en nuestra conciencia y el problema de las acusaciones de Satanás, lo cual nos permite tener una vida diaria llena de la presencia de Dios. Necesitamos ser lavados por la sangre. Tomar a Cristo, el punto 4, como nuestra ofrenda por las transgresiones, al confesar nuestros pecados en la luz divina, es la manera de beber a Cristo como agua viva para que lleguemos a ser la nueva Jerusalén. Esto es impresionante, hermanos. Y el punto 5 dice, tomar a Cristo como nuestra ofrenda por las transgresiones para recibir el perdón de pecados da por resultado que temamos a Dios y amemos a Dios. Eso es lo que siento que va a existir en la Nueva Jerusalén. Amor y tener cuidado con lo que el Señor desea, temer lo que Él quiere. Y concluimos este mensaje con la sección 4 que dice, a medida que disfrutamos a Cristo en la comunión divina, continuamente experimentamos en nuestra vida espiritual un ciclo que consta, ¿no es cierto?, de 4 cosas cruciales. Voy a repetir, a medida que disfrutamos a Cristo en la comunión divina, continuamente experimentamos en nuestra vida espiritual un ciclo que consta de 4 cosas cruciales. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Primero, la vida eterna. Segundo, la comunión de la vida eterna. Tercero,
la luz divina y cuarto, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Este ciclo nos hace avanzar en cuanto al crecimiento de la vida divina hasta que lleguemos a la madurez de vida, a fin de que lleguemos corporativamente a un hombre de plena madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que vimos en la nota de este ciclo de vida, ¿no? Nuestro ciclo de vida espiritual debe considerar, por un lado, la vida eterna, la comunión de la vida eterna, la luz divina y la sangre de Cristo, ¿no? Ahí tenemos el ciclo completito. La vida viene a morar en nosotros, nos da la luz, tenemos la comunión con el Padre y la sangre que nos limpia de todo pecado. Eso nos lleva a tener más vida eterna, más luz, más comunión, y eso requiere también que la sangre siga trabajando en nosotros para limpiarnos de toda cosa que el enemigo quiera poner en nosotros. Bueno, lo dejamos ahí. Ahora les toca a ustedes, mis hermanos. Amén.